Bueno, aquí estamos. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con el primer coloquio internacional Félix Guattari, ahora con las actividades de la tarde y con una mesa que la verdad va a estar estupenda, promete muchísimo. Acá estamos con mi querido amigo Patricio Landeta Mardones. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muy bien. Estamos contentos de participar con todas, con todos ustedes. Y numerosos y numerosos invitados que la verdad es que estoy muy contento de que estén aquí. Sé que vamos a desarrollar una actividad fantástica y bueno, la verdad es que el coloquio se ha venido desarrollando muy bien, con, con mucha información, con muchas buenas vibras, con mucha gente contando sus experiencias sobre y desde Guattari. La verdad es que realmente estoy muy agradecido y por supuesto renuevo también el agradecimiento a la Universidad de Morón que nos ha facilitado este espacio para que podamos homenajear a Félix. Así que, bueno, ahora tenemos Guattari en Chile, nada más ni nada menos. Creo que, sí, vos te reís, Patricio, pero va a ser espectacular. Eh, Hay mucho para decir, hay mucho para compartir, así que bueno, un saludo, un abrazo para Cristóbal Durán Rojas, que iba a moderar junto con vos, Patricio, esta mesa. Eh, Estoy reemplazándolo porque él por compromisos laborales no pudo estar, pero igual va a estar presente de alguna manera, va el spoiler. Así que bueno, Patricio, yo me callo y bueno, nada, presentemos a nuestras invitadas e invitados. Sí. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Es un placer compartir en esta tarde con ustedes, en esta primera mesa de la tarde. Ya tuvimos una primera mesa que nos compartió sobre las visitas de Guattari a Brasil y también, sin duda, Brasil es por sí mismo un gran caldo de cultivo de las ideas guattarianas y sus ramificaciones. Y, y sin duda esto después va a ser comentado, la gente que no pudo estar va a poder ver los videos, ya vendrán algunas publicaciones seguro. Y, y nada, saludar a las amigas y a los amigos que compartieron esta mañana en la mesa de Brasil. Luego tuvimos la jornada de presentación del libro, que es propiamente, diría yo, algo de mucho interés, de mucha relevancia, considerando que eh, a Guattari, el personaje de carne y hueso, le suceden sus ideas y podríamos decir que están vivitas, ¿no? Están vivitas y coleando, como dice el dicho. Y sus particulares análisis, ya sean los tempranos, a propósito de la idea de máquina deseante, o los tardíos a propósito de la ecología, hoy en día revelan toda su pertinencia, toda su utilidad, toda su fuerza. Y para este caso, para la Mesa de Chile, mi idea es compartir con quienes han estado trabajando el último tiempo, algunas de las personas con las que han estado trabajando el último tiempo con Guattari, sobre todo para mostrar un gesto en el que yo creo que muchas y muchos coincidimos y que es que no se trata de hacer escuela, en este caso, no se trata de hacer ni escuela ni iglesia en torno a Guattari, sino mostrar cada una y cada uno cómo lo hace funcionar en su propio trabajo. Y hay gente muy dispara aquí, hay gente que trabaja desde la literatura, como Ana María Cristi, hay gente que trabaja en las artes visuales, como Macarena Rioseco, Felipe Kong, que es un dueño de casa, diríamos, en la filosofía, pero también lo hace chirriar un poco en relación con los contextos en los que lo pone a pensar. Eh, los amigos Patricio Ceballos y Gabriel Carvajal trabajan desde el mundo psi, pero también pensando pensando y haciendo del pensamiento de Guattari un lugar de intervención, de puente con lo social, nunca desconectado. Y bueno,
sin más, yo creo que voy a hacer unos breves comentarios. Nos acompañan también amigas y amigos espectadores que van a estar ahí, pero no necesariamente en una posición pasiva, podrán conversar todo lo que quieran. Bueno, Pedro Maxi Pedrero también está por aquí y él nos acompañará desde sus trabajos que ha realizado en torno a la intervención social, desde un punto de vista más sociológico, diríamos. Y yo quiero simplemente, vamos a un ejercicio bastante pedagógico, por decirlo así. A mí me interesa hablar dos palabras a propósito de la visita de Guattari a Chile, luego presentarle un video de Cristóbal hablando de una serie de primicias en relación con esta visita de Guattari a Chile, y luego abrir el diálogo entre ustedes, entre nosotros, a propósito de para qué funciona Guattari hoy por hoy. Entonces, sin más, así como un breve preámbulo, comentar que, claro, Guattari viene a Chile el año 91, habiendo ya realizado una decena de viajes a América Latina. Uno de los primeros de estos viajes se produce en México el 78, y su interés por América Latina podríamos decir que es un interés por un territorio donde están pasando cosas, por un territorio donde Guattari confiaba que había una inversión libidinal directamente proporcional a los problemas que se vivían. Y de hecho, en relación con su visita a Chile es interesante, esto ya lo he comentado creo en algunas otras oportunidades, cuando uno se acerca al archivo Guattari y uno accede a la carpeta que tiene los documentos que Guattari revisaba antes de venir a Chile, le sorprende muchas cosas, partiendo por de lo más anecdótico. Guattari tiene recortes de periódicos, tiene notas de revistas a propósito de el crecimiento vertiginoso de las ciudades en América Latina, sobre el estado del neoliberalismo en el momento, sobre el fin de las dictaduras, sobre la contaminación también, sobre la crisis demográfica en México y en África, y todo eso a propósito de diríamos, un diagrama que se está haciendo en ese momento en torno a la situación de América Latina. Y particularmente le interesa en el caso de Chile, de lo que está más subrayado, de lo que está más comentado, es la violencia del momento. Hay unos recortes inusitados de un partido de Colo-Colo, parece que fue con Argentina, o sea, con Boca, y que hubo mucho desorden y heridos, y lo tiene recortado, lo tiene subrayado, la violencia en los estadios, le llamaba mucho la atención. Y, y bueno, y sí. Increíble, Patricio, eso, ¿eh? Qué loco. Sí, sí, le llamaba mucho la atención la violencia en los estadios, la polución, o sea, la violencia en los estadios, la contaminación, el fin de la dictadura y el neoliberalismo, podríamos decir que están trazados por una crítica de la violencia, podríamos decir, de parte de Guattari. Y bueno, ya lo sabrán, esto es solamente para recordarlo, ¿no? Previo a la visita de Guattari, se prepara con una publicación, ¿cierto?, que es Cartografía del Deseo, y tras la visita de Guattari se publica el 98 El devenir de la subjetividad. Y tenemos un libro que son Las luchas del deseo, que articulan, que encuentran esos dos libros que hoy nos dan un excelente panorama de lo previo a la visita y de lo que la visita dio de sí. Pero entre medio hay muchas cosas, entre medio hay mucha discusión, hay un enorme material que en este momento Cristóbal Durán se encuentra ya en proceso con un equipo, se encuentra en un proceso de finalización de este libro, ya está a punto de salir, y es un libro que finalmente va a publicar in extenso las
las entrevistas que se hicieron en la visita de Guattari en Chile. ¿Y por qué es interesante? Porque es sabido que Guattari se reúne con una serie de personajes de renombre, gente conocida, intelectuales, artistas, eh, pero también se reúne con gente anónima, o por lo menos tiene mucho interés por los grupos que están haciendo algo, produciendo nuevas máquinas de reunión, nuevas formas de organización, y eso creo que vale mucho la pena destacar. Guattari no viene a saludar a los popes del momento, sino que le interesa saber cómo está viviéndose este cambio de la transición que ya llamaríamos eh, en Chile, habiendo dejado la dictadura poco tiempo antes, habiendo finalmente conquistado nuevamente la democracia. Y Guattari está en reunión o en vínculo con esos dos grupos. Por un lado, intelectuales, que muchas veces podríamos decir que no están muy conectados con la onda guattariana, y que me da la impresión que encuentra mucho más conexión con la gente que está haciendo algo, podríamos decirlo así, muy vagamente. Nuevos grupos, nuevas formas de relación, de cuidado, etc. Entonces, en relación a este trabajo que está preparando eh, Cristóbal, es que yo quisiera presentarles un video que preparó Cristóbal muy, muy cortito a propósito del anuncio de este libro. Les voy a compartir ahora pantalla. Un segundo. Hola, buenas, estimadas y estimados. Agradezco por este espacio a Juan Manuel Spinelli, quien es el organizador o uno de los organizadores del coloquio que se está llevando a cabo ahora sobre Guattari, y también, por supuesto, a Patricio Landaeta, quien ya presentó previo a mí algunos de los aspectos relativos a la visita y la recepción de Guattari en Chile. La idea a continuación mía es comentarles un poco un trabajo que recién acabamos de terminar, que se va a publicar dentro de las próximas semanas y que consiste en el libro que compendia completamente los encuentros, las conversaciones que tuvo Félix Guattari en Chile el año 1991, cuando visitó Chile durante 3 semanas, un año antes de su fallecimiento. El resultado lleva por título Desear la diferencia, conversaciones con Félix Guattari, encuentros en Chile en 1991, y va a ser editado por Frontera Interior, primero en una edición digital y posteriormente en una pequeñísima edición en papel, dado que es un libro bastante grande. La edición y selección fue hecha por mí, Cristóbal Durán, y por María Luisa Figueroa. Les cuento un poco qué incluye el libro. Primero, el título, Desear la diferencia, tiene que ver con una especie de leitmotiv, una especie de moto permanente en las conversaciones que Guattari mantuvo en Chile, y que tiene que ver básicamente con la manera en la cual construir, potenciar la construcción de nuevos territorios existenciales. Fue algo que él hizo de una manera muy heterogénea, digámoslo así, usando un término que era tan caro de él, en sus distintos encuentros aquí en Chile el año 91. Es la primera vez que todo este material se va a publicar de manera compendiada. Hay algunos de los materiales que están aquí en las mismas versiones o en otras versiones, en los textos previos que ya se publicaron y de los cuales habló previamente Patricio, que serían Cartografías del Deseo, del año 1989, El devenir de la subjetividad, si mal no recuerdo, del año 1996, claro, 98 si mal no recuerdo, bueno, y Las luchas del deseo, que se publica el año 2020 y que yo me encargué de editar y de prologar. Sin embargo, aquí tenemos un recuento completo de la actividad que tuvo Guattari en su visita a Chile, y tengo la impresión de que da una mucho mejor imagen de qué fue lo que hizo aquí Guattari en Chile y cuál podría haber sido
su influencia para una serie de personas que lo recepcionaron, pensadores, miembros de movimientos sociales, de organizaciones sociales de distinto tipo, distintos actores, podríamos decir, con los cuales se reunió Guattari el año 1991. Obviamente no voy a contar los pormenores de los cuales ya habló Patricio, de la visita y de la recepción. Sin embargo, quisiera anunciarles un poco lo que va a venir en este volumen. Hay una conferencia que ya es conocida, la producción de subjetividad del capitalismo mundial integrado, que se hizo en el Instituto Chileno-Francés, aquí en Santiago de Chile, y hay otras conferencias adicionales que no están contenidas en ninguno de los volúmenes y que tienen que ver con encuentros con distintos personajes importantes de la realidad política e intelectual del proceso de transición. Piensen que el año 1991 ha asumido hace muy poco tiempo el gobierno democrático de Patricio Aylwin, entonces hay mucho resquemor, hay dudas, hay también un saludo abierto, ciertamente, a lo que está sucediendo en Chile. Entonces, Guattari viene a Chile básicamente para ver cómo está la situación, para tomar el peso, para más o menos mensurar qué es lo que está sucediendo aquí. Él, como ustedes saben, siempre estuvo muy interesado en América Latina. Hay un trabajo interesante aquí que tiene que ver con una serie de conversaciones con miembros, por ejemplo, de partidos políticos, en el caso de la izquierda cristiana, por ejemplo, encuentros con ONGs de mujeres, conversaciones con personas bastante importantes en la realidad intelectual de Chile de esos años y hasta hoy en día, por supuesto, gente como Lee Richard o Eugenio Dittborn. Conversaciones en torno a revistas, por ejemplo, y también cuestiones muy importantes donde uno ve más in situ el tipo de trabajo que hace Guattari en general en términos prácticos, que son conversaciones, por ejemplo, a propósito de la clínica La Voz, que él gestionaba, que él dirigía en Francia, y encuentros con personas vinculadas a salud mental, vinculadas a nuevas prácticas ecológicas, gente que trabaja con adultos mayores, en distintos lugares, ONGs, por ejemplo, que hoy en día ya no existen en Chile. Entonces hay mucho material, alrededor de 400 páginas, incluyendo también fotos completamente inéditas. Todo este material es del archivo de Francisco Segers, de materiales que tuvo guardado Cristóbal Santa Cruz también, que fue el principal traductor y de la visita de Guattari a Chile, y materiales también cedidos por Miguel Denis Norambuena, conocedor de la obra de Guattari, y también un gran amigo que tuvo Guattari durante décadas, un chileno que reside actualmente y trabaja también en una línea muy similar a la de Guattari en Suiza. Hay un epílogo de Norambuena, hay una pequeña introducción o dos pequeñas introducciones al texto, una presentación, una por parte de los editores y otra pequeña, muy pequeña, escrita por mí también, para introducir un poco a lo que sucede en este volumen. Entonces hay algo interesante que se ve en este volumen, cómo funciona Guattari en su encuentro con otros, en su encuentro con organizaciones, qué cuestiones de alguna manera valora, qué cuestiones evalúa, su manera de enfrentarse justamente a ciertos problemas. Todo eso se ve in situ en el trabajo, lo que lo hace muy relevante y muy importante. Ese es uno de los plus, podríamos decir, que tiene el volumen. Otro gran plus, por supuesto, es que da cuenta, da un testimonio de lo que está sucediendo en Chile en un momento completamente crítico, el año 1991. Un momento en el que se mucho, pero al mismo tiempo hay mucha distancia, mucho duda, por decirlo menos, respecto a lo que va a suceder. Así que también ese es un aporte importante del libro que permite poner en la balanza un momento histórico delicado en la historia de Chile y de América Latina, por supuesto. Ustedes saben que fue el caso de la transición en Chile. Un tercer punto que creo muy importante es que permite ver aspectos que Guattari estaba desarrollando en términos de pensamiento al momento de fallecer, y que es la prolongación posterior a los trabajos de los años 80 y sobre todo ya entrando a los 90 el trabajo sobre las tres ecologías. Entonces acá hay una inmersión práctica, podríamos decir, en el tipo de trabajo que hace en relación a la cuestión ecológica y a la ecosofía, como él la considera.
Esos tres aspectos creo que son suficientes ya para pensar que es un libro interesante, tal como podría haber sido los trabajos que coescribió junto a Solly Rolnick para dar cuenta de sus encuentros en Brasil. Aquí también es muy interesante porque, y esto vale más bien para el universo intelectual o político chileno, muchas de las personas que aparecen aquí en las conversaciones y en las discusiones son personas que actualmente están muertas, gente que falleció, así que no hay mucho registro más allá de lo que nosotros encontramos en estas cintas. Les cuento como anécdota que estas cintas fueron guardadas desde el momento de la visita de Guattari a Chile el año 91 y quedaron guardadas hasta ser desclasificadas, por decirlo así, hasta ser transcritas y luego traducidas por un equipo que colaboró conmigo en el trabajo de edición. Eh, eh, Estuvo en ese proceso, digámoslo así, al menos 30 años. Costó mucho llegar al término final de este trabajo, al trabajo de edición de este volumen. Y lamentablemente uno de los grandes problemas tuvo que ver con que las grabaciones fueron, algunas de ellas, mal hechas. No es que se hayan conservado mal, sino que se pusieron, por ejemplo, las grabadoras a distancia, no se escucha bien algunas de las conversaciones. Entonces hubo que hacer un trabajo de reconstrucción muy importante, pero el resultado final me parece que es absolutamente... creo que se hizo un trabajo extraordinario finalmente para tratar de poner en valor efectivo, ahora como libro, todo este trabajo en torno a la visita de Guattari a Chile. Así que bueno, este libro va a estar disponible en unas semanas más, como les decía, Frontera Interior es la editora, se va a llamar Desear la Diferencia, compila toda la visita de Guattari a Chile durante esas 3 semanas, el año 1991, en el mes de mayo, y vamos a hacer una pequeña partida, pequeñísima, en papel, y vamos a estar comunicando ciertamente de eso en el caso de que haya interesados en recibir el libro y en tenerlo en físico. Así que pues, quedo muy agradecido, Patricio y Juan Manuel, por esta instancia. Gracias. Muy bien. Gracias a Cristóbal. Buenísimo el Muchas informe. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Cristóbal. Espectacular lo que se viene, Patricio. Sí, sí. Y de hecho, para continuar esta conversación, yo creo que es interesante retomar el título del libro que está en camino, que es Desear la Diferencia. Considerando que uno no puede separar en el pensamiento de Guattari desear la diferencia. Uno no puede hablar del deseo, uno no puede hablar de la diferencia, sino que estrictamente solo puede hablar de desear la diferencia como un proceso, como algo que yo creo que destacó en muchas oportunidades en Chile, justamente contra los consensos que vivíamos en el momento, o más bien esta inflación en torno a la idea de consenso que existía en los países que habían vivido la dictadura, que tenían que cerrar heridas a toda costa para algo así como hacer una marcha blanca y retomar las grandes tareas de la democracia y del Banco Mundial. Entonces Guattari insiste mucho en lo que conocíamos, es que no, hay que desear el disenso y hay que desear la diferencia del otro, aun cuando eso nos deje en un impas. Y eso se vincula también con la idea de heterogeneizar, hacer de la heterogeneidad un verbo, de producir la heterogeneidad, frente a la homogeneización y a la homogeneidad que se vive como uno de los principales motores del capitalismo mundial integrado, que es esa especie de rasero entre novedades, y justamente la disputa por no confundir novedad y lo nuevo, no confundir la heterogeneidad con la creación de nuevas mercancías. En fin, una serie de puntos que sin duda serán mucho más cercanos para todas y todos ustedes que están trabajando con Guattari hoy por hoy. Entonces, no sé, me gustaría partir conversando con las y los amigos de Chile a propósito de estos movimientos, ¿no? ¿Cómo
encuentran a Guattari, cómo se chocan en el camino con Guattari, por qué continúan hablando con Guattari, conversando con Guattari, y finalmente cómo Guattari está permeando sus propios trabajos, cómo se mantiene ahí vivo, precisamente por heterogeneizar su propia práctica, ¿no? Aquí no estamos, nadie quiere ser un filólogo del guattariano, ni tampoco la intención de este gran compendio de la visita que está editando Cristóbal, tampoco se presenta como con un afán filológico de decir la última palabra, sino al contrario, la necesidad de crear nuevos contagios. Así que con esa pregunta más o menos quería yo eh, llegar hasta ustedes, colegas. No les veo, no sé si están, no sé si estoy en la Ouija o si estoy, no sé, por ejemplo, No, Felipe, ya, creo que están, Patricio. ahí te veo, Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Por aquí estaba tratando de ahorrar algo de batería, pero bueno, primero agradecerte por la invitación, por los esfuerzos también organizativos, a todos los que están detrás de esta instancia. Y me gustaría, en realidad, quizás decirlo más actual, más que el inicio. Siento que para mí Guattari siempre es como una especie de balsita que siempre está ahí disponible cuando el nihilismo acecha. Y bueno, en realidad, en general, en términos de trabajo literario, siempre está presente, ¿no? Como respecto a lo que escribo y a lo que quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar, cuando aparecen estos afectos al momento de la escritura o lo que quiero expresar, me refiero a mi trabajo de cuentos, en realidad, en eso. Siempre buscando esa fuga y esas intensidades cuando trabajo con la lengua. Y está muy presente también en mi trabajo clínico, ¿no? Que es un trabajo más nuevo, que lo vengo desarrollando hace un par de años solamente, donde me tomo más del psicoanálisis, donde me ha tocado conocer a Lacan este año, que ha sido algo muy loco, porque yo conocí a Lacan a través de Guattari y a través de Deleuze, a través de Mala Onda en realidad, y te tomaba la crítica, pero ha sido interesante también ir desenterrando cosas, y sobre todo en la práctica clínica, ¿no? Cuando me encuentro o sea, digo que siempre está ahí presente porque finalmente, obviamente mi práctica clínica no es ortodoxa bajo ningún punto de vista, y cuando estoy planteando trabajos, hipótesis, direcciones de cura posibles, siempre es interesante cómo Guattari o una concepción de deseo tan distinta a la de Freud y Lacan me abren las posibilidades de trabajar en otras direcciones, ¿no? Sin ofrecerme mucho, ¿no? Me tomo el psicoanálisis porque hay una técnica clínica muy trabajada, ¿no? Pero siempre está ahí y siempre me permite ir pensando, ir tanteando, porque creo que es una clínica, y ahí saludo a mi compañero Alfredo, que siempre estamos pensando y experimentando y tanteando, ¿no? Y eso es lo interesante, es la potencia de Guattari actualmente en mi corazoncito. Bueno, Pedro. Yo creo que más o menos la intensidad y ese Guattari en el corazón, más o menos lo podemos, sin ser sensibleros, ni nada por el estilo, pero creo que Guattari tiene un lugar en nuestros corazones, sobre todo por, por el cuero duro y por las peleas que dio. Así que yo creo que de eso nos da otro capítulo, pero bueno, le voy a dar el pase a Maca, que estaba como con problemas de tiempo también por razones laborales, para que nos cuente un poco en qué va con su cercanía
con Guattari. Sí, hola a todas, todos. Yo me voy en 10 minutos, así que, pero mi trabajo con Guattari es bien incipiente, la verdad. Principalmente empezó producto de una conferencia. Bueno, yo trabajo con prácticas artísticas, no soy filósofa, y he entrado a Deleuze y a Guattari ahora principalmente a través de la práctica. Siempre me llamó mucho la atención cómo era capaz de acceder a una filosofía que era tan compleja a través de mis propios procesos materiales, creativos, prácticos. Entonces siempre he ido desde ese lugar. Y ahora estoy trabajando con un trabajo en base a usar materiales reciclados, obviamente relacionados como con los problemas medioambientales. Y en una última conferencia que está Patricia ahí también, me sugirieron en psicología, porque hay algo muy principal en mi práctica, que es la idea del deseo como una fuerza productiva, que me lleva a hacer cosas que no tienen sentido, que no tienen una lógica racional, pero sí tienen una lógica de las intensidades, de alguna manera. Entonces, como el motor de mi práctica que me hace después llevar a otras áreas que pueden ser conceptuales, pero siempre a partir de procesos materiales. Entonces, ahí he estado estudiando bastante de cerca, o sea, como recientemente, pero de cerca, las tres ecologías, y ahí he estado encontrando las respuestas que me hubiese gustado tener en ese momento, que me preguntaban como, una de las cosas, por ejemplo, era como porque hay una cosa media optimista en mi trabajo mientras estoy hablando de desastres naturales. Entonces, veo que cuando en las tres ecologías habla de un pesimismo que es pasivo, que es que acepta el desastre y no se mueve, y después habla como de un optimismo que sí tiene una fuerza. Me parece interesante, me ha ayudado mucho, y por eso entiendo también lo que dice Pedro Maxi, hola, que nos trae como un poco de luz en unos momentos donde son como que es bastante como dramático lo que está sucediendo. Entonces, desde ahí me he ido enganchando y tratando como de también la idea de la transversalidad, esta unión entre lo discursivo y lo material, entrar en un espacio intermedio realmente híbrido, y que yo sí creo, así como fielmente, que está sucediendo a través de mi práctica. Entonces, cómo crear ese espacio también a través de la teoría, cómo hacer ese espacio donde sea híbrido, y cómo llevarlo a otras personas en otro formato, en exposiciones, sin pensar en una lógica de arte capitalista que sea para como mercancía, sino que como espacios de reunión, de intercambio, de discusión, de sociabilizar y de integrar la diferencia. Entonces, por eso ha sido como muy fértil para mí, sobre todo las tres ecologías, ha sido como lo que necesitaba para seguir profundizando en estos procesos. Bueno, Maca, me alegra mucho este pase que te dio Guattari, a propósito de ese... ¿Por qué hablas de catástrofe con una sonrisa en el rostro? Claro. Claro. Como que te gustara tú me hablaste del deseo de catástrofe, ¿no? claro, claro, claro. La delgada línea que hay entre la catástrofe del deseo y el deseo de catástrofe. Y claro, yo creo que más o menos hay un tenor, una especie de piel en la que se sostienen los trabajos con Guattari, que es el de la afirmación, el de la afirmación de que allí donde está el pesimismo también hay una especie de inflación de la crítica. Y el pensamiento de Guattari puede tener muchas cosas, pero va siempre en una arista literalmente clínica, propositiva, sin ser por ello eh, Happyland, no tiene nada de ello. Pero siempre nos ayuda a salir de ciertos atolladeros metodológicos,
en los que estamos muy acostumbrados a vivir también en términos académicos, vivir el atolladero metodológico como una espera de que algo se ilumine en lugar de hacer algo. Bueno, abro la palabra a las y los invitados. No sé quién más quisiera continuar estas líneas que se han abierto. Felipe, Ana. Hola. Felipe. Hola, me presento, soy Felipe Kong. Como decía Patricio, soy filósofo. Y en realidad me ha llamado la atención de que en filosofía es probablemente donde menos se lee a Guattari. Me he encontrado igual con gente que es media prejuiciosa respecto a Guattari, que piensan que, por ejemplo, Deleuze es realmente un filósofo, pero Guattari es como un hippie que se encontró por ahí, que lo ayudó en algunas cosas y todo. Pero claro, yo entré a Guattari a partir de Deleuze, y lo que me interesaba era que, bueno, Deleuze lo que vio en Guattari, cuando empezaron a colaborar, es que Guattari no solamente era alguien interesante que participaba en el hospital de Laborde, que hacía un trabajo experimental ahí, sino que también tenía una capacidad para crear conceptos y aplicarlos. No eran conceptos que se quedaran en la nada, porque Guattari no era originalmente un filósofo, sino que él quería aplicar. Y yo creo que ese cruce de, por un lado, crear conceptos de forma casi delirante, uno abre los libros de Guattari y se encuentra con millones de conceptos en cada página que aparecen, y por otro lado, buscar que esto tenga un sentido, una canalización. Bueno, y ahí uno se da cuenta que en 1000 mesetas, por ejemplo, gran parte de los conceptos, probablemente más de la mitad de los conceptos, tienen un origen en Félix Guattari más que en Deleuze, y sin embargo se le atribuyen en general a Deleuze, porque es como el que pone el primer nombre. Guattari pone el segundo nombre ahí. Y bueno, yo estaba investigando particularmente el concepto de ritmo en Deleuze, y claro, para eso es muy importante el tema del ritornello. Entonces, indagando qué onda el ritornello, de qué se trata, etcétera, me daba cuenta de que la base del concepto estaba en Guattari, y ahí uno se abre como a este espectro inmenso de disciplinas y de temas que se cruzan siempre en Guattari, porque uno encontraba reflexiones sobre música, reflexiones sobre sociedad, política, sobre el canto de los pájaros, sobre psicoanálisis. Entonces, todo esto se cruzaba como para construir el concepto. Y es muy probable que toda la lógica de cómo está armado 1000 mesetas haya debido mucho a esta forma guattariana de pensar, que está como condensada en el término de la transversalidad, yo creo. Es decir, hay una búsqueda por hacer atravesar un concepto por la mayor parte de territorios posibles, y ahí ir viendo cuáles son las transformaciones que van ocurriendo en cada uno de esos territorios nuevos. Eso es algo que me pareció muy interesante de Guattari, particularmente en los textos de preparación para 1000 mesetas, que es el inconsciente maquínico y las líneas de fuga. Pero algo que también Guattari continúa llevando a cabo en su trabajo posterior, que generalmente para los deleuzianos no lo pescan tanto, pero tendrían que hacerlo. Sí, hay muchas cosas interesantes en las cartografías esquizoanalíticas, por ejemplo, en la astralecología, en caosmosis, que en general lo que yo veo es eso, es que no es que sean los mismos conceptos repetidos una y otra vez, sino que cada vez en un nuevo territorio estos conceptos encuentran
su posibilidad de transformación. Y bueno, por eso yo creo que Guattari ha inspirado a tanta gente distinta, de diferentes áreas, y que también uno puede como tomarlo, como tomar una cosita de Guattari que uno lo mete en un nuevo espacio y algo va a cambiar ahí. Sí, esa es la sensación, ¿no? Como que tuviesen su historia, ¿cierto? Los conceptos, pero como fueron conceptos pensados a través de problemas, si uno remueve también los problemas, esos conceptos varían. No sé, pienso, tal vez el caso más conocido pues debe ser el concepto de cuerpo sin órganos. En el Antiedipo es un tipo de formulación y en 1000 mesetas varía radicalmente. O sea, no sé si radicalmente, pero varía bastante. Y nada, coincido contigo, Felipe, a propósito de esta potencia a menudo señalada de la creación conceptual de Guattari. Y yo creo que no fue falsa modestia cuando decía Deleuze que en el fondo Guattari era este creador salvaje de conceptos. Yo creo que más bien lo decía con envidia, una cierta envidia. Claro. Y sin duda Deleuze tiene una potencia de montajista y editor como que sin duda le podría ser cercana por su afición por el cine, ¿no? Pero también recordar que Guattari se metió en todo lo que pudo, hizo teatro, no sé, guión de cine, poesía, y además siempre muy estudioso, tiene hasta muy grande ya su cuaderno sobre Lacan, y tiene sus apuntes sobre Lacan, tiene sus apuntes sobre, no sé, lo que en ese momento era el desarrollo de la computación, entonces toma notas, tiene libros. Fue un personaje muy creativo, pero también muy estudioso. Entonces, en ese sentido, nos habla mucho de cómo su metodología es menos la del genio que improvisa que aquel que se la trabajaba muy, muy bien. Y eso, le doy el pase a alguien más. Felipe, ¿quieres agregar algo? ¿Quieres comentar en qué estás haciendo ahora? Tú estás con Whitehead ahora, entonces me imagino que también habrá algún punto sobre el pragmatismo ahí, algo que te haya llamado la atención. Claro, yo me pasé de Deleuze y Guattari a Whitehead, pero siguiendo la misma línea de investigación sobre el ritmo, sobre fenómenos de movimiento, y particularmente aplicados como a la estética, a una teoría de la experiencia. Y bueno, creo que lo que me queda de Guattari todavía, como la herencia, es particularmente el pensar que los problemas nunca van a ser de un solo lugar. O sea, cuando estoy pensando el ritmo en estética, estoy pensando también en cómo funcionaba el ritornello en Guattari, que es algo que atraviesa a todo, que va desde los pájaros hasta los regímenes laborales y la convivencia doméstica, todo. Esa es la gracia. Me quedo con esa transversalidad. Genial. Buenísimo. Ana María, ¿quisieras compartir algo a propósito? Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí, súper. Muy bien. Gracias. Nada, agradecer a Juan Manuel por la instancia, a Patricio por la invitación y saludarles a todos y todas. Bueno, yo trabajé Guattari en el contexto de mi tesis doctoral que terminé hace muy poquito, en el ámbito de la literatura, ¿ya? Y llegué a él, digamos, por un asunto de citas. ¿Qué quiere decir esto? Mi intención era realizar una cartografía, ¿ya? Y en torno a unas escritoras chilenas del siglo XX. El punto es que yo decía, bueno, quiero hacer una cartografía, pero me topaba con la sorpresa de que en letras al menos se han hecho muchas cartografías, pero
esas cartografías muchas veces, si bien decían que tomaban desde Deleuze y Guattari, y yo leyendo luego a Deleuze y Guattari me parecía que no coincidía la manera en que eran enunciadas esas cartografías con la manera en que estos autores trabajaban o planteaban su lectura sobre la cartografía. Entonces, me parecía de que la manera en que se estaba trabajando la cartografía en literatura era más bien nominal y muchas veces hacía una referencia a otro tipo de esquemas, ¿ya? Y no hacia la cartografía. Entonces, luego, ante ese como problema, me topé con un textito de Preciado, muy cortito, pero decidor al respecto, donde Preciado hace una lectura acerca de 3 tipos de cartografía, más o menos. Una de esas era la cartografía dominante, ya que es, a mi modo de ver, la manera en que en letras, en literatura, se ha trabajado la cartografía, que no es sino cómo poner puntos hacer un calco, ¿ya? Luego hay otro tipo de cartografía que decía que era la identitaria, que es esta cartografía que hacen los grupos que se asumen minorizados y hacen tipos de cartografía especiales para poner en juego o en evidencia la construcción de su identidad. Y por último, dice Preciado, una cartografía queer, ¿ya? Y que ella lo ve muy relacionado con la cartografía de Guattari y sobre todo a través de su concepto de transversalidad, ya que ya no se preocupa por identidades, sino más bien por los procesos de subjetividad y los movimientos, qué sé yo. Entonces, como yo quería hacer una cartografía de las escritoras, pensé que justamente me venía bien abordar también el problema de la diferencia sexual y qué sé yo, que era una de las líneas que atravesaba mi investigación, desde la escritura y desde los movimientos de transversalidad y no así desde las identidades. Es decir, no quería hacer una cartografía de autoras, como decir, el sujeto cambia, ya no es los escritores, sino que quiero pensar a las escritoras como mujeres desde su experiencia, qué sé yo, sino que quería pensar, quería ver los movimientos de los devenires de la propia escritura. Entonces, para eso, y poniendo en juego todo el problema de la crítica literaria y cómo estos aparatos vienen a decirnos cómo se lee y qué se lee, pensé que era provechoso hacer un juego, ¿no? Y a través de la misma escritura ir mostrando las líneas duras, sus líneas blandas y también sus fugas, pero siempre con la finalidad de que mostrar el dinamismo de la escritura. Entonces ya daba lo mismo, no sé, el cuerpo sexuado de quien escribe, sino más bien las propias fluctuaciones de la escritura. Entonces ahí Guattari me fue muy útil, y utilizando el término de utilidad como la cajita de herramientas, ¿no? Porque me permitió establecer muchas conexiones para pensar la escritura como flujo. Y desde ahí poder realizar una cartografía que permitiera la intervención y no así la mera descripción, que era como yo estaba viendo que se estaba haciendo la cartografía en literatura. Entonces me daba la apertura para proponer otras lecturas y ya desligarme un poco de toda esta tradición de la crítica literaria y sus maneras de decir cómo se lee a través de las identidades fijas. Entonces, bueno, ahí Guattari fue muy provechoso para mí, me permitió trabajar mi investigación desde la experiencia, es decir, desde ir como yo como investigadora, sentirme atravesada por los movimientos de la escritura que estaba analizando y que estaba interpretando. Así que, nada, ¿qué puedo decir? Que si bien, y esto es como bien gracioso, porque en literatura
por lo menos donde yo estaba estudiando, Deleuze y Guattari no era muy bien recibido. Particularmente porque es leído como la lectura eurocentrista, ¿no? que la traemos acá y la aplicamos sin un contexto. Pero a mí me pareció, y por eso encuentro genial este tipo de encuentros, a mí me pareció que no se trata de decir, no, la cartografía en Deleuze es así, A, B, C. No se trata de eso, sino más bien se trata de cómo nosotros hacemos funcionar esa lectura y cómo le damos un cuerpo en el contexto que nos convoca. Pero eso no quiere decir que lo vamos a utilizar como una noción vaga, que muchas veces también acontece, ¿no? Que decimos que esto es una cartografía, pero ¿y dónde está esa cartografía? Entonces, al pensar la transversalidad y los movimientos de la escritura y qué sé yo, me permitió medio resolver esas problemáticas que yo veo en el campo de los estudios de la literatura y la crítica literaria en particular. Bueno, gracias Ana María. Claro, yo creo que, bueno, así el contexto para los amigos que no están en Chile, que no viven en Chile, existe un preconcepto en torno a Deleuze, un preconcepto en torno a Deleuze y Guattari, y ni qué decir, un preconcepto y un prejuicio en torno a la figura de Guattari. Y en realidad son muy marginales sus estudios académicos, no están en el canon, por decirlo así, pero sí están en un tipo de mirada, podríamos decir, incluso por colegas que trabajan en pensamiento decolonial o por colegas que son críticos frente al pensamiento eurocentrista. Hay un prejuicio a propósito de Deleuze y Guattari como si fuesen otro avatar del pensamiento moderno. Así lo digo a grandes rasgos. Y por otro, creo que hay otro problema que es habitual, que es el de la inflación. Ha sido el término que más me ha salido hoy día. El de la inflación de los caballitos de batalla tipo rizoma, tipo literatura Cartografía. menor, cartografía, máquina de guerra, donde agenciamiento, donde pareciera que por el hecho de utilizarlo ya funcionara. Pero Guattari y Deleuze están siempre haciendo el alcance de que, y esto es como base de su pragmática, ¿no? de que hay que hacer la multiplicidad, hacer rizoma. Y creo que es cuando nos confrontamos con nuestro hacer y con los problemas que nos interpelan y la manera en que nosotros los vamos configurando esos problemas en nuestro trabajo, yo creo que esa es ya una respuesta para las críticas en torno a la figura de Deleuze y Guattari. O sea, si seguimos pensando con ellos es porque de alguna manera nos permiten también interpelar nuestra propia herencia de saber, nuestros propios conocimientos. Y si no funciona, no funciona. Y sobre todo, nunca están pensados solitos ahí, abandonados Deleuze y Guattari, siempre están con otros intercesores. Yo creo que ese es un problema radical y de hecho también más o menos es la primicia, ¿no? Que en diciembre del 25 haremos un coloquio en Chile que se llamará literalmente Deleuze y Guattari y otros intercesores. Justamente para mostrar que en América Latina hay una proliferación de lecturas con Guattari, con Viveiros de Castro, por ejemplo. No sé, Guattari con los nuevos materialismos, Guattari con, que es muy distinto también al Guattari I o al Deleuze y Guattari I, que es la función que tomaron a su cuenta los estudios anglosajones, ¿no? Como si hubiese un Deleuze y Guattari y la literatura de Deleuze y Guattari y el cine de Deleuze y Guattari y eso se puede hacer hasta el infinito. Pero creo que es más atractivo el con porque nos remite al problema de los y las intercesoras del pensamiento de Guattari. Bueno, le dejo la palabra porque están ahí calladitos Patricio y Gabriel, que también son de la casa, también son, y de la región. No sé si están todavía por acá cerca de Valpo. Sí, sí. Sí, ahora en Valparaíso. En Viña también. Bueno, Gran Valparaíso.
Pero bueno, tomo la palabra, me presento, Patricio. Justo como que me estaba rayando harto con el coloquio porque es como Guattari en Chile, entonces era como, y mucho de la formación que he tenido es como ha sido trasandina también, con Argentina, con Uruguay, y también como haciendo las diferenciaciones también, porque en el UDELAR, en psicología, como psicólogo hay una formación ahí en la universidad. Eh, con los argentinos se detecta esa tensión con Lacan, pero aquí en Chile, en Guattari, uno lo va explorando desde espacios más fuera de lo académico, pero porque llega a los límites en relación con la psicología sistémica, con Bateson, como por ese lado, y un momento uno llega y conecta con Guattari y Varela, Maturana, y todo ese mundo también de lo cibernético, entonces como que hay otra curva, y creo que también entubando esto de Guattari Chile, eh, creo que fue significativo la presencia de un taller de Miguel Denis de Norambuena, cuando estuve en Valparaíso, y creo que eso también fue especial, una por una forma de hablar bien consistente y también con una sonoridad chilena, y también con un uso de las palabras que creo que ahí tomo lo que estaba escuchando antes, como que si alguien, no sé, pues le da ataque a escuchar esquizoanálisis o agenciamiento o rizoma. Me acuerdo en el taller con Miguel, terminábamos hablando de agua azulada, de espuma que rosa, y ahora como que no tengo ni idea de cómo llegamos a eso, pero en ese momento era como, oye, sí, eso es lo que estábamos hablando, y le encontrábamos un montón de sentido en ese momento. Y, y creo que desde ahí empecé a hacer como una suerte como de inspiración de dónde está esto, como esta postura más creacionista, que está ahí en este paradigma más estético-ético, y ahí como que me encontré un poco más con la proto-performance chilena en dictadura, como que encontré cierto vínculo también, como desde ahí, desde mi propia idea, así mi propio pensamiento, no sé, como Janet Toro, como sus intervenciones, como creo que tenía eso como de crear como una suerte de impacto con la relación directa con el mundo, y al mismo tiempo como no ser perceptivo los aparatos de captura de la dictadura. Entonces creo que ahí había una estrategia que la encontré muy especial, como y localizándola ahí en Chile. Y, y luego viene como otra etapa también que me ayudó mucho como a salir de la carrera y en los espacios más bien como ir a los dispositivos de salud mental, los dispositivos más psicoterapéuticos. Este problema que hay en Chile también tan neoliberal de que la salud pública no da más y tiene una carga más biomédica, tiene una intención comunitaria, y el otro lado que yo lo llamo casi mucho más en Valparaíso, esta corriente neopagana de un montón de técnicas que pasa de lo transpersonal a la New Age, dentro de las terapias complementarias alternativas, y que también es como esos dos lados y cómo ir haciendo alianza, y creo que Guattari ahí tuvo una posición importante, pensando como equipamientos colectivos y dónde está la dominación también en esos mismos dispositivos. Eh, y, y al mismo tiempo como haciendo debates también de mi postura más corporal reichana. Y, y eso, y creo que desde ahí me he ido también en intervenciones también desde lo audiovisual, pensando en la forma de metabolización cultural, tomando el trabajo con la psicología comunitaria, que tiene algo como bien técnico, entonces cómo ir maquinando, cómo ir encontrando otras formas de acceso, de poder como comunicarse con otros, no necesariamente con la palabra, sino a partir del video, y también experiencias también como de terapia más bien corporal, como que por ahí he ido yendo mi trabajo hasta que era mucho más clínico, y a veces de acompañamiento, asesoría en algunos espacios que tienen alguna intención de ser social y pasan a lo terapéutico, como también el trabajo con el cannabis medicinal y la reapropiación también de las medicinas, el enfermo activismo que también está ahí. Como, ha habido un montón de distintos trabajos que Guattari ha estado ahí como muy conectado en la forma de cómo ir reflexionando de cómo entrar
a los espacios donde se permite intervenir. Eso más o menos. Bueno, tocayo. Ahí yo creo que el colega Patricio da también en un punto que es interesante y que habla de esta proliferación también de la idea de Guattari y que incluso en un dominio que le era familiar, como era el de la salud mental, todavía se pueden hacer otros puentes, otros encuentros, y que va a depender mucho, no sé, incluso cuando Guattari conversaba en México con psiquiatras o en Argentina también con gente relacionada con la salud mental, las propias ideas de Guattari eran distintas, o sea, los conceptos no es que negocien con el contexto, sino que los conceptos solo pueden venir a partir de problemas, nunca mejor dicho, reales, y, y los conceptos funcionan hasta que funcionan, y luego necesitarán encuentros con otros para que se resignifiquen, para que visibilicen otros posibles, como se acostumbra a decir, pero me gusta esa idea de que incluso trabajando en el mundo de la salud mental, en el mundo de la clínica, uno no quiere tomar a Guattari como aquel que no fue escuchado, como la idea de este elegido, ¿no? No va por ahí, sino la plasticidad que su propio pensamiento permite. Y sobre todo para tender puentes. Gabriel está por ahí también, lo vi, sí, está por ahí, pero no sé si... Ahí está. Sí. Muy interesante todo lo que han dicho. Me gustan estos encuentros que exceden lo psi, entonces uno encuentra gente de muchos oficios así, y eso es bacán. Bueno, ya hace casi 10 años es la primera vez que tomé un libro en esa época de Deleuze y Guattari. Ahora ya me considero mucho más guattariano que deleuziano, y en esa época ya estudiante, haciendo cosas ahí con Pato y otra colega, creando conceptos, como decíamos recién, y aplicando, porque me resuena mucho esto de hacer el rizoma más que pensar cómo, qué sé yo, sino que hacerlo, cómo habitarlo. Y en ese sentido, hoy en día yo estoy trabajando en un espacio recuperado acá en Valparaíso, o una ocupa, como se conoce, y adentro de ese espacio hay una salita de terapias donde atiendo junto a una terapeuta china y una terapeuta japonesa, y hacemos de medicina japonesa y medicina china, no de nacionalidades, y ellas vamos derivando unos pacientes en conjunto para poder ir generando un tipo de cuestionamiento sobre el cuerpo, porque las personas que llegan a las sesiones, oye, estoy hablando, las personas que llegan al espacio, como es una ocupa, la mayoría tienen un cierto grado de cuestionamiento acerca de cómo el sufrimiento que están sintiendo es parte de este vacío del capital. Entonces, ha sido muy interesante ver que la mayoría de los que estamos trabajando en este espacio tenemos un grado de cuestionamiento sobre lo que es habitar el campo social. Espera, permiso. Sí. Bueno, y ahora va a hablar. Quiere hablar también. Y lo que más hemos estado trabajando desde el ámbito de la corporalidad en este espacio, que es una salita de terapias poco convencional, tenemos sillas, pero más tenemos tatamis y cosas para estar en el piso y habitar el cuerpo de otra forma, es como el cuerpo va siendo capturado por el sistema
chileno principalmente, que es muy moral, que tiene muchas normas muy claras respecto al deber ser y cómo ser, hombre, mujer, o principalmente los conceptos binarios. Bueno, acá en Valparaíso hay mucha población no binaria y trans que permiten también la apropiación de los conceptos de salud mental. Entonces, ¿cómo poder trabajar con estas personas y su sufrimiento y poder buscar una forma de implicarnos socialmente en el campo desde un deseo de diferenciación? Es una gran pega. Yo creo que en estos 3 años que llevo ahí en Espacio Catarsis hemos tratado de generar acompañamiento a las personas que buscan diferenciarse de su mismo yo, así de repente sienten que su yo puede ser distinto. Nosotros ofrecemos este espacio como un espacio que además eh, tiene distintas formas de ingreso, porque si tú no tienes plata podemos hacer trueque, si tú sabes un oficio podemos truequear sesiones de terapia o de medicina china complementaria por lo que tú sabes. Si no tienes oficio y tampoco tienes plata, pero tienes tiempo, puedes ayudar a hacer algo en el espacio, como cuidar las plantas o barrer o qué sé yo, y nosotros 2 horas de sesiones al mes o 3. Entonces la idea es como, desde esta política de los afectos, acercar la salud mental, porque acá en Chile, para los que no están acá en Chile, la salud mental en verdad es un privilegio, y después de la pandemia, los psicólogos como que tiraron mucho para arriba y hoy en día se cobra 5 veces más que lo que se cobraba hace 4 años, y los psicólogos de la salud pública no dan abasto para toda la cantidad de gente que hay. Entonces, la política que hay en Espacio Catarsis igual es atender a las poblaciones minoritarias, también a las personas que viven en tomas, las personas que están buscando prescindir del Estado y ir hacia una autogestión, porque es un espacio autogestionado. Entonces, todos los conceptos vamos tratando de reactualizarlos, qué significan los respetos, qué significa compartir con otra persona. Y en ese sentido, la terapia o cómo vamos abordando lo guattariano en la clínica es súper poco del uno a uno. Yo trabajo con hartas personas, entonces de repente como que ya salimos del uno a uno, nos metemos en un taller y de repente la persona tal vez ya no vuelve a la sesión de uno a uno y se queda en ese taller, porque eso tiene el potencial terapéutico de diferenciación. Entonces, ha sido interesante ver cómo van transitando estos conceptos guattarianos en los territorios de resistencia, que este se define derechamente como tal, porque es una ocupa, que es de resistencia, Espacio Catarsis, búsquennos en Instagram, y que habita el cuerpo, y es una invitación a habitar el cuerpo de otra forma. Y sin dejar de lado también, y eso es muy importante, la política ecológica, que eso es algo muy fundamental también como guattariano. Entonces, eso puedo compartir también como porteño, como decía el Pato, acá en Valparaíso hay una, una invitación a lo novedoso que es muy permanente. Para mí se explica porque como nunca ha sido fundado, siempre ha estado con esta cuestión de ir rehaciéndose siempre. Entonces, eso puedo compartir en lo que se me salió ahora de la boca. Muchas gracias Gabriel. Creo que es muy bacán lo que están haciendo, sobre todo no sé si decirlo así, pero me parece que la seriedad que tiene hoy el problema de la salud mental en Chile y en ciudades tan deprimidas como Valparaíso, que tiene sus dramas son multinivel, ¿no? Desde los incendios a la violencia, a la basura, no sé, Valparaíso es un problema de salud pública. Y claro, el acceso desigual no solo a la educación, sino también a la salud mental es un tema en Chile y en Valparaíso, me imagino que particularmente. Y creo que hay dos cosas que nos da también para abrir la palabra, ¿no? Para que podamos compartir un poco.
y que a mí me parece que lo que hablaba hace un rato atrás sobre el problema de heterogeneizar y el problema de confrontar esta homogeneización o los procesos de aplastamiento que acontecen y que son cada vez más comunes, de alguna manera encuentran su funcionamiento gracias a un cierto matriz, un cierto diagrama, a una cierta captura de los gestos y de cómo vivimos la corporalidad, no solo individual, sino colectiva. Y eso es como, me gustaría que fuese así pensada siempre, como cuando se habla de cuerpo tiene que estar, por un lado, el cuerpo social, pero el cuerpo individual y el cuerpo de la tierra, diríamos. Entonces, hay una serie de gestos que nos constituyen en este momento, en este diagrama del capitalismo, que precisamente el cambio no viene por arriba, por decirlo así, el cambio no viene por lo que dejemos o comencemos a pensar, sino de qué manera destrabamos esos gestos, nos construimos otra gestualidad, otro repertorio, y esa construcción no va a pasar nunca en solitario. O sea, esa construcción de nuevos gestos va a ser con otros, porque si vamos a los trabajos sobre la gestualidad, sobre la corporalidad, nos construimos en gesto en relación con el otro. Entonces, creo que ese trabajo de la corporalidad, con la atención que nos da Guattari a propósito del vínculo de lo psi, lo social y lo ecológico, creo que nos da como la fórmula de cómo por un lado se podrían vincular las luchas minoritarias, ¿no? La cuestión, lo que decía un poco Ana María, las luchas del interés, la lucha por las batallas identitarias, pero también la cuestión molecular que tiene que ver como de qué existencia somos capaces todos juntos en base a un refrescar los usos del cuerpo y la corporalidad. Entonces creo que ahí late algo muy rico del pensamiento de Guattari en conexión con otras ideas. Por favor, Pato, adelante. Sí, igual, nada, pensando ahí, escuchándote, igual es complejo porque, no sé, recuerdo la revuelta de octubre del 2019, aparece de una en los grupos de derecha revolución molecular disipada, así como de una y ya estudiando y viendo estos movimientos y cómo se iba proliferando, como también hace poco, bueno, como decía Gabriel acá, aquí en Valparaíso, Viña del Mar, a diferencia de otros países, aquí es terremoto, incendio, se destruye, se reconstruye, y ahora en el incendio de febrero aquí en Viña y Quilpué, un grupo de amigos que tienen ahí una toma, pero tienen una propuesta mucho más ecológica en la construcción de las casas y los espacios, fue el lugar que no se quemó. Y es como toda la quebrada que está protegida porque no tiene basura, protegen el flujo de las aguas, y al mismo tiempo empezó ahí como entre ellos un debate entre el cartel del fuego, la violencia que hay ahí, como también cómo proponer otras formas de construcción del espacio. Entonces, creo que está complejo cuando ya los estudios por un polo están viendo bien cómo capturarlo, encerrarlo, disuadirlo, medirlo y hacer intervenciones con toda la violencia, mucho más si se propone como, si vamos desde el cuerpo del trabajo de la suavidad, de la ternura, cuánto se puede tolerar atravesar la vergüenza, y cómo se puede sostener en algunas personas que vi que podían agenciar en esos espacios y tenían esa capacidad de poder estar pensando en esos niveles de intensidad violenta, que también es algo que no cualquiera logra componer ese cuerpo tampoco. Entonces, creo que eso también está problemático. Amigas, amigos, comentarios, alguna intervención, algo que le haya quedado dando vuelta. Hola. Ay, sí. Sí, no, solo que a propósito de las capturas rápidas y muy malintencionadas muchas veces que tenemos, como la que dice Pato, y lo que pasó acá sobre las lecturas
revolución molecular y que de la derecha fue rápidamente, que quiso hacer una captura, ¿no? Me parece que es algo que nos vamos a enfrentar en todo momento y en todas las áreas, y siempre. Por ejemplo, a propósito de lo que hablaba de cómo yo pensaba a Guattari sobre todo en el campo de la crítica literaria y lo que está pasando hoy por hoy sobre la diferencia sexual y la discusión entre lo que significa ser escritora ya hoy o ser del disidente de la disidencia y escribir hoy. eh, claro, y es como pensamos la letra igual que los cuerpos, ¿no? El corpus textual y los cuerpos textuales van de la mano. Entonces, por ejemplo, que hoy por hoy en España las grandes casas editoriales estén haciendo el negocio de las escritoras latinoamericanas y se esté hablando de ellas como el nuevo boom latinoamericano, pensándolo desde las mismas categorías del boom de los 60, a partir del exotismo. ¿Qué es lo que importa? Que sea mujer, que sea latinoamericana, y dónde está la singularidad de su escritura. Entonces, a través de esas capturas, por ejemplo, viene todo el fenómeno en el feminismo, el purple watching, ¿no? El denominado lavado morado. Es como quitémosle toda la potencia política, su singularidad, todo, para encasillarla en categorías que venden y que sirven para difundir a través del capitalismo, serse aliados de un movimiento que no le importa, pero quieren usufructuar de él. Entonces me parece que claro, o sea, es como la alerta a la que hay que estar pendiente y tratar de fugarse de ella, ¿no? Es como, yo creo que es la tarea y es un poco el motus que aquí nos convoca, ¿no? Sí, me hace pensar en algo, Ana María, a propósito de que todavía puede ser más terrible y que es el uso fascista de Nietzsche. Porque en ocasiones hasta el propio Nietzsche se lanza ciertas frases que sacadas de contexto pareciera que estuviese apelando a la supremacía alemana, pero... Y además vivimos en el caso que los textos fueron remaneados por su hermana y su cuñado, etc. Entonces, en este caso, creo que en relación, sobre todo al caso puntual de lo que se vivió con Guattari, la revolución molecular anticipada, y además, o sea, hay otro caso, que es el famoso caso aquel que el ejército israelí utiliza la idea de Deleuze y Guattari para sus intervenciones militares. No sé, hay muchos casos que hablan de los usos perversos, ni siquiera perversos, de los usos lisa y llanamente contra la letra y contra el espíritu del propio trabajo de Guattari y de Deleuze y Guattari. Y en este caso, como en otros, lo que se apela es a una autoridad. No es que la ultraderecha ni la derecha no piensen. O sea, no estoy diciendo que tengan grandes pensadores, pero sí que revela que muchas veces utilizan ciertos nombres como iluminadores, como autoridades que finalmente confirman una cierta trama libidinal que ellos mismos quieren imponer. Entonces, aquí circuló, de hecho, Juan Manuel me mandó el texto de esto yo creo que ya está ridículo, porque es el caso en el que un profesor que dice ser profesor en Estados Unidos dice que la revolución de octubre de Chile no es deleuze-guattariana. Y claro, entonces ahí le da una vuelta más al caso del problema del deseo, y etcétera, etcétera, pero hay cosas que caen por su propio peso y hay otras que son propias del trabajo de estos autores que son tan poco dogmáticos, podríamos decir, en su propio hacer. Tan plástico que se pueden volver su pensamiento. Pero bueno, ahora la palabra, no quiero acaparar, nos quedan unos minutitos, si alguien quiere comentar.
Quería comentar algo como para respecto al tema de la revolución molecular disipada, que creo que eso no era tanto una apropiación, sino más bien, era un youtuber de ultraderecha, el Alexis López creo que se llama, y claro, el rollo que él tenía era que la revuelta había sido causada por las ideas de Félix Guattari directamente. Entonces empezaba a trazar la conspiración desde la visita de Guattari en Chile, donde se instaló como la idea de revolución molecular disipada, y entonces el 19 sería como el momento donde eso estalla. Claro, pero él no es que se apropie del concepto para él usarlo, él lo está denunciando. Está denunciando que la revolución molecular es algo peligroso. Pero de todas formas resultó algo llamativo, porque es como meten a Guattari en una conspiración de ultraderecha mundial, es como que muy, muy extraño, muy extraño. Sí, sí. Y, igual es interesante que, claro, que él haya investigado, o sea, igual todo el pensamiento paranoico siempre se basa, por lo menos en algunas cosas que son reales. Entonces él decía que le parecía misterioso que Guattari haya venido tantas veces a Latinoamérica, por ejemplo. Y claro, lo investigó, po. Claro. Debe ser de las personas que investigan Guattari. Pero claro, lo investiga como en el sentido policial de investigación, en el fondo. Está buscando cuáles son las relaciones y cuáles son como los posibles conceptos, ideas que desataron como la revuelta social. Sí. Yo eso lo pondría en contexto también con algo que se hace muy bien en Chile, que es la paranoia, que se da muy bien en momentos álgidos, y cuando como era una revolución sin cabeza, y se tardaron mucho en llamarle revuelta, a esa revolución sin cabeza se le buscaban las cabezas. Entonces, si estaba orquestada por el K-pop, si había algo en el K-pop que arrastraba a las juventudes a desobedecer las autoridades. Está el caso de la revolución molecular, pero también ciertas conexiones con Venezuela. No sé, hubo en algún momento un mapa de los posibles cerebros detrás de la revuelta, porque algo que era muy difícil de pensar era que fuese una revuelta, sin partido, que no estuviese orquestada con un plan. Entonces, pese a todo, la tesis paranoica de que Guattari estaba detrás de la revolución molecular tenía sin duda algunos asideros, más que motivadas por las ideas de Guattari, por la situación que Guattari había visto en el propio Latinoamérica. Genial. Por aquí viene Sigifredo. Sigifredo. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Te escucha. Excelente mesa, me encantó. 2 comentarios. Me parece muy interesante recuperar la experiencia de Guattari en Chile, porque él veía justamente a Chile como un espacio de extremos, donde se conjuntaba los grandes males y peligros del capitalismo mundial integrado, y también veía la gestación naciente de algunas iniciativas y alternativas para hacerle frente al mismo. Eso me parece muy, muy interesante. Y otra cosa que también creo que valdría la pena comentar son las similitudes y diferencias que hay entre la situación de Chile y la situación de otros países de América Latina respecto a lo que han señalado. Por ejemplo, ahora yo acabo de a 27 años fui profesor en psicología, no soy psicólogo, me formé en el campo de las humanidades. Y me parece muy interesante que
durante todo el tiempo que estuve ahí, al igual que Pinky Cerebro, intenté conquistar el mundo psicológico desde la perspectiva de las humanidades. Igual que Pinky Cerebro, todos los días intento. Los psicólogos, bueno, acá en este contexto, abrirse a que no sean disciplinares. De hecho, durante muchos años me acercaba a la psicología, psicoanálisis, intentando abrir diálogo con ellos, y fue realmente muy difícil porque se impone una cuestión disciplinar de formación, ¿no? Entonces, casi siempre el finiquito de las discusiones terminaba señalándome, no, es que tú no eres psicólogo o tú no eres clínico, y descalificando la posibilidad del diálogo. Pero lo que me parece más interesante es que ahora muchos que fueron estudiantes míos se han acercado desde el psicoanálisis, desde la psicología social, que fue donde trabajé, a los campos de Deleuze, Guattari y otros pensadores, ¿no? El punto que quería señalar es, lo anecdótico lo comento para mostrar un contexto más bien como disciplinar de dificultades que hay, y también los campos hegemónicos del saber, cómo se van configurando. Pero yo creo que aquí lo importante es que en el contexto de Zacatecas, donde vivo, y casi en otras, y podría asegurar que en otros lugares de México que conozco, se impone un concepto de salud mental que juega entre lo mercadológico y lo psicologista, ¿no? Entonces, ahí la salud mental se convierte en una mercancía, y clínicas, es interesante, de intervención, incluso las psicoanalíticas, pero finalmente tienen un trasfondo psicologista de integración al orden establecido. Entonces me parece muy interesante cómo finalmente lo que señalaban Deleuze y Guattari en el Antiedipo sigue funcionando en la actualidad, más allá del discurso lacaniano, a veces aparentemente radical. Muchas de las intervenciones clínicas aquí en Zacatecas y en otros lugares de México tiene un enfoque de integración al orden establecido, de categorización del paciente, y finalmente, pues de domesticación, ¿no? Entonces, me parece eso importantísimo, y también me parece muy interesante como lo que mencionaban ahorita los jóvenes chilenos, como también aquí en algún momento, ya no lo hago, pero en algún momento, al igual que ustedes, fui joven e intenté también desde la sociedad civil, desde las ONGs, desde los grupos colectivos comunitarios, generar alternativas, junto con otra gente, ¿no? Generar alternativas de otras formas de participación, y realmente es muy difícil porque en el contexto de México, la participación política generalmente está subsumida dentro de una lógica partidista. Entonces, uno ingenuamente, esto lo hacía cuando era adolescente, está haciendo un trabajo colaborativo, participativo, horizontal, pero finalmente los líderes lo único que están intentando es gestionar su propia autorrepresentación para utilizar las asociaciones civiles, las ONGs, los colectivos, para potenciarse políticamente dentro del sistema de partidos políticos en México. Entonces es muy interesante ver cómo el caso de la salud mental en México sigue un criterio de mercantilización, y el caso también de la participación política no partidista finalmente busca canales, salvo algunos canales exitosos como el zapatismo o también los movimientos magisteriales en el sur de México, pero finalmente son como, y ahora los movimientos feministas, pero la mayoría de movimientos sociales y no partidistas tienden finalmente a esa integración del orden. Gracias. Gracias, Sigifredo, desde Zacatecas. Parece que hace calor por allá también. Sí, creo que hay también una clave ahí a propósito de lo que denunciaba y lo que mostraba Guattari a propósito de su visita a Chile, de que pareciera que
tanto la psicología como las prácticas sociales, a partir de esta idea de consenso que es tan importante, lo que estarían haciendo es integrar, es como sanar estas maquinitas para que puedan volver a producir, y producir en una línea de montaje tal y como venía presentando en el neoliberalismo en Chile, ¿no? Entonces, creo que ese llamado al disenso de Guattari es lo que sigue dando pila para pensar hoy. Porque aquí no sé, podríamos decir la salud mental tal y como se concibe, no sé, por ejemplo, con una licencia médica, pareciera que la gente tiene una licencia médica de salud mental para que después vuelva a trabajar mejor, se sienta bien para volver a trabajar mejor. Entonces, eso da ya mucho que pensar a propósito del país que construimos y del trabajo también como lo concebimos. Eso. ¿Algún comentario, alguna otra idea que quede dando vuelta? Ya estamos llegando a la hora. Bueno, no me queda entonces más que agradecer. La verdad es que... Sí, te escucho, Juan Manuel. No, perdón, te interrumpí, pero yo solo quiero hacer un comentario con respecto a que, bueno, la mesa prometía y realmente cumplió con creces, porque hemos tenido un abanico increíble de experiencias, que eso fue muy enriquecedor, ¿no? O sea, realmente en el marco de lo que nos proponíamos al armar el coloquio, ¿no? Que cada cual transmitiese sus experiencias, sus vivencias. Los conceptos no faltaron, porque no faltaron, pero estuvieron ligados a eso que es, bueno, que es irrenunciable y que es insustituible, la experiencia personal. Hemos conocido no simplemente pensadoras o pensadores, sino personas de carne y hueso, trabajando, pensando, actuando y haciendo cosas con y desde Guattari, y seguramente no solo Guattari, múltiples otros referentes, textos, perspectivas, pero bueno, Guattari está ahí presente, y eso para mí fue muy enriquecedor, y estoy más que agradecido a todas las compañeras y compañeros que se tomaron unos minutos para compartir su mundo con nosotros. Nada más, eso, Patricio, cerrá vos tranquilamente, y Vale. una vez que lo hagas, suspendemos la grabación y reanudamos con la siguiente mesa. Gracias, muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias también a todas quienes estuvieron presentes. Sin duda que quedan muchas cosas por conversar. Cada mesa en realidad podría ser un coloquio, ¿no? Y también quizás esa es la invitación, que esto va a seguir, esto fue un primer modelo, un modelo para armar de algo que puede seguir rehaciéndose, y claro, en este momento, en la jornada de hoy, son los lugares que visitó Guattari, y hay mucha expectativa en relación con el libro que está sin duda a punto de lanzar Cristóbal y su equipo, pero también vendrá el momento de conversar sobre Guattari en Paraguay, por ejemplo, Guattari en Ecuador, qué se ha hecho con él, por dónde entró, y conociendo todas esas derivas que sin duda van a ser también interesantes para estos intercesores de nuestro problema. Eso pues, muchas gracias por su participación, por estar aquí dialogando, y seguiremos conversando. Muchas gracias. Gracias, chao. Está muy bien. Chao. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Un abrazo Cristina. enorme.